Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Hoy día tenemos otro capítulo de En la Puerta del Horno. Hoy día estamos con don Óscar Farías de Panadería y Amasandería Nacimiento de Paine. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias, muchas gracias por recibirme aquí en tu panadería. Primera pregunta, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Harta pega, sí, pero bien. Bueno, vamos a hablar de hartas cosas que harto tengo para preguntarte. Lo primero que te pregunto y que le pregunto a todos en realidad es ¿cómo es la historia de esta panadería? ¿Cómo partió? Esta panadería partió como un negocio de mi mamá. Estamos hablando del año 97-98. Esto era la casa familiar. Se creó un negocio al lado para que ella tuviera una fuente de ingresos. Y ella trabajaba en otro lado, en una fábrica de empanadas. Y se le ocurrió emprender para tener mayores ingresos. Y se creó un pequeño negocio. Ese negocio empezó a crecer y se comió la casa. El negocio partió vendiendo empanadas. Vendiendo empanadas y pan amasado. Okay. En ese momento incluso lo hacían todo a mano. Calentaban la manteca, hacían un volcán gigantesco y hacían todo a mano. Claro. Okay. Y así partió. Pues después, como nosotros empezamos a contactar a proveedores, esos mismos proveedores empezaron a hacerle capacitación y ahí agregaron la parte de la pastelería. Bueno, ¿hace cuánto el negocio es como lo conocemos? ¿Con pastelería, con un local? Este negocio tiene 27 años, yo creo que 24, 23 años. Ya, o sea, ya está en el fondo formalizado hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que no lo partió solo ella, sino que trabajaban 2 tías más. Perfecto. Y ahí ya empezaron a capacitarse todas. Y lo bueno que tenían los proveedores en ese momento es que mandaban los técnicos al mismo negocio a hacer las preparaciones con las maquinarias que tenían ellos. Así que no perdíais tiempo de trabajo, entre comillas, acá. Entiendo. Así que ahí se formó y ahí... ¿Ya no hacen eso los proveedores? No, yo no he visto que lo hagan. No sé si tienen pocos técnicos. Yo me acuerdo, técnicos le llaman a los maestros que enseñaban las cosas. Antes se veían bastante. No sé si será también porque los vendedores de esas materias primas no se ven mucho en el negocio, sino que más que nada hacen el contacto por teléfono. Entonces no existe esa cercanía tampoco entre los vendedores y los locatarios. ¿Y algo que tú apreciáis? O sea, ¿tú crees que sería bueno tener más técnicos más cerca? Yo creo que sí. Ahora, aprender de esa manera igual tiene sus limitantes, porque igual los técnicos te obligan a trabajar con la materia prima. Con el producto de ellos. Claro. Entonces, yo lo que le explicaba muchas veces a los alumnos cuando hacía clase en Arte Bianca, que a veces los técnicos igual te amarran, te hacen un precio barato al principio cuando tú compras las materias primas, pues te las suben. Pero sí es importante porque te enseñan técnicas o ese tipo de cosas. ¿Cómo es tu historia respecto al mundo de la panadería? Yo entré más o menos tarde. Yo entré en el 2014. La verdad es que yo estudié otra cosa antes. Estudié diseño gráfico en el sur. Después me vine para acá. El problema con el diseño gráfico es que es un mercado que está sobreexplotado. Entonces pagan muy poco dinero. Y después de que me despidieron en Santiago, en una empresa muy grande, muy importante publicidad, yo decidí emprender con mi hermano y mi señora. Ya. Mi hermano estudió gastronomía. Perfecto. Entonces él se hacía cargo del tema gastronómico. La verdad es que cuando abrimos nos empezó a ir súper bien y él nos dio abasto. Y ahí empecé yo a meterme en el tema de la pizzería. ¿Y cuál era la idea de ese negocio particularmente? La idea era independizarnos principalmente, no tener jefe ni nada. Uno siempre parte con el concepto idílico de lo que es ser emprendedor. Acá en Chile se maneja mucho eso. Sí. Ya uno no sabe muchas veces los costos que eso tiene, pero esa fue principalmente la idea. Yo tenía hijos pequeños. ¿Y qué productos vendían? En ese tiempo vendíamos pizza y sushi, como comida rápida. Pero tratábamos de darle un plus de que fuera algo bien hecho. No gourmet, pero bien hecho. Perfecto. Porque a veces el tema de la comida rápida tiene sus problemas de calidad, ¿ya? Y partimos y mi hermano nos dio abasto y me empecé a meter yo. La verdad es que pagué el noviciado, pero muy fuerte, ya mandándome embarradas, pero heavy. A veces se me caían las pizzas de la pala.
Así yo la sacaba del horno, le daba vuelta y la pizza saltaba así. ¿Cachai? O sea, cosas súper básicas. Y de ahí ya, bueno, ese negocio fracasó. Nosotros volvimos acá donde mis viejos, pidiendo por favor si nos dejaban vender los productos acá para sobrevivir. Y en vista de que yo encontraba que las pizzas no me daban el dinero suficiente, me empecé a meter en la panadería. Perfecto. También pagué el noviciado, así como pensando, no, o sea, esto es súper fácil. La verdad es que no es física cuántica, pero tenéis que tener cierto nivel de conocimiento, por lo menos técnico. ¿Ya? Y empecé a meterme en la panadería. En el año 2015, eso fue en el 2014, 2013 o 2014. En el año 2015, llegó acá Coyico, ofreciéndole a mis viejos de que participaran en una charla con Didier Rosada. Perfecto. Ya, el maestro del baguette. ¿A quién entrevistamos, entre paréntesis? Ah, ¿lo entrevistaste? Sí, sí, sí. Ah, sí. ya. Pucha, yo quería ir a la última vez que vino, pero no le he podido dar las gracias por lo que aprendí esa vez. Y en verdad que ese taller, que fue creo de 2 días, a mí me abrió el mundo de la panadería. Ya, porque aparte de hacer mis cosas, yo ayudaba acá. En ese momento el panadero se había ido, así que yo me metí a hacer pan amasado y esas cosas. Yo pensaba que la panadería era solo eso. Solo hacer pan amasado, solo hacer faracas, solo hacer ayuyas o ese tipo de cosas. Y con Didier yo me explotó la cabeza, así como el porque la paleta de cosas posibles no, de hacer o es sea, infinita. él mostraba la focaccia, mostraba el pucha, una infinidad de cosas. Y ahí me empecé a meter de lleno en el tema de la panadería. Empecé a investigar, empecé a seguir a Didier, a otras personas. En ese tiempo el tema de YouTube no era tan masivo, así que no habían influencers ni cosas así de panadería. Y después en el 2019, no me acuerdo cómo llegué a Arte Bianca, me aparecían como seguramente alguna publicidad en internet. Seguro que sí. Empecé a investigar. En ese tiempo el director de Arte Bianca, creo que era el español, el Joseph Joseph Pascual. Sí. Yo lo investigué, que hacía clases en alemán igual, y ahí me metí a Arte Bianca. Como alumno. Como alumno. Fue al principio del 2019. Y en Arte Bianca la verdad es que me fue súper bien. O sea, no sé si era porque era más viejo que el resto o qué, pero ahí no, yo me peiné y me fue súper bien. En ese tiempo había un profe francés que me veía súper bien igual y de ahí me fui a hacer la práctica en Perú. En Perú también aprendí con otro capo que era Abdón Ruiz. Perfecto. Que es considerado como el caballero blanco de la panadería en Perú. Sí, sí. Y él me recibió súper bien y me llevó a conocer a otros personajes en Perú y a ver otras panaderías famosas aparte de la él. Así que eso fue el camino. Tú mencionaste recién que fuiste profesor de Arte Bianca. ¿Cómo llegáis de ser de alumno a profesor? Porque obviamente es porque te hiciste un trayecto de por medio. Sí, lo bueno, y por eso que yo digo, no sé si es porque era más viejo, es que en Arte Bianca yo llegué con harta experiencia de acá. En panadería. Claro. Como las manos en la masa, literalmente hablando. Entonces yo me fui a Perú, en Perú me fue súper bien, a mí me calificaron súper bien en Perú, Abdón dijo que yo había sido como espectacular y todo ese tema. Y después preparé un informe así como súper, bueno, yo soy diseñador gráfico, así que súper bien hecho y súper detallado. Entonces cuando yo fui a dejar el informe, la verdad es que yo tenía la certeza que me iban a dejar en Arte Bianca. No me preguntes por qué. Ah, mira. No tengo ni idea por qué. Y claro, se había ido Adrián, que era el profe francés, y ahí me preguntaron así como, oye, ¿no te tincaría hacer clase? Y yo dije, ya, sí, pues, probemos. Y en enero del 2020 me pusieron a prueba con un curso intensivo en panadería, en el verano. Y de ahí ya en febrero, creo que me tiraron otro curso. Y ya en marzo empecé como profesor de certificación. Entiendo. Marzo como medio mes nomás porque empezó la pandemia. Sí. Así que empezamos después con las clases online, haciendo videos, haciendo live sobre panes caseros y todas esas cosas. Era difícil hacer clases de esto online. Sí, lamentablemente sí, porque hay netamente texturas práctico, que no... Sí. netamente práctico. O sea, tú trabajás en un taller, no estás en una sala teórica. Sí. Entonces era bastante complicado. Ahí hicimos lo que pudimos. Yo igual en la universidad había trabajado con una profesora de educación. Entiendo. Y esa profesora de educación era experta en e-learning.
Ah, te ayuda. ¿Ya? Entonces ya nos pasaba mucho sobre las TIC, sobre las NNTT, que son las nuevas tecnologías, tecnología de información y comunicación, y sobre los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces ahí yo traté a Caro, que es la directora de Arte Bianca, como decirle, mira, podríamos hacer esto, como mi experiencia, no es que yo haya hecho todo, pero sí como, oye, podríamos hacer esto, ¿cachai? Así lo hacíamos nosotros en la universidad porque en España incluso hay una universidad que es totalmente digital, ¿ya? Entiendo. Entonces, como esas fueron las cosas como que pudimos hacer en la pandemia. Incluso yo me acuerdo que se armaban bolsas con ingredientes y las mandábamos a la casa para que pudieran practicar en la casa con los ingredientes de la escuela. Buena. O a tener un ambiente, entre comillas, controlado para que le resultaran las cosas. Buena. Así que eso, pues, y de ahí ya me acuerdo que nos soltaron como 6 meses y ahí volvimos a hacer clases así como de 8 de la mañana a 10 de la 11 de la noche para poder avanzar y después nos encerraban de nuevo y así, ¿no? Buena. Como tratando de sortear la pandemia. ¿Fue una buena experiencia ser profesor? Sí, fue una buena experiencia, fíjate. ¿Cómo, esto lo pregunto generalmente a los que han tenido relación con la Academia de la Panadería, ¿cómo veis que está el estado de la Academia de Panadería y Pastelería en Chile, en general? El estado de la academia yo pienso que está bien, hay cosas que se pueden mejorar. Con el tema del alumnado es más complicado. Y yo lo planteaba por el tema de que en la panadería, en la pastelería, por lo menos en la escuela, llegaba de todo. Entonces es más o menos complicado. ¿De todo te referías a distintos niveles de preconocimiento? A distintas edades, a distintos niveles. Y teníais desde chicos que los llevaba a la abuela porque no hacían nada en la casa para que tomaran algo, hasta tuvimos, no sé, una, ¿cómo se llama? Economista. ¿Ya? Claro. Desde una alumna coreana, pasando por belga, peruano, chileno, hasta estos chicos que yo digo que tenían 18 años, hasta una persona de 60. Entonces, pero eso parecía ser enriquecedor más que un pero. Es enriquecedor. No lo estoy planteando como un pero. Es más complicado como tú asumes la clase frente a esta diversidad. Ah, claro. Como entregar el conocimiento con esa... Ese es el desafío al final. Porque, bueno, son súper estigmatizador, pero a lo mejor con una ingeniería tenéis como más o menos un estereotipo de personas con los que podéis contar. Sí. Entonces, en eso yo lo asimilaba que eso tenía su grado de dificultad, pero no, bien, yo lo pasaba bien. Bueno, volvamos acá. ¿Qué es lo que hace esta panadería? Esta panadería, como te dije, se divide en 3 módulos principalmente, que son la parte de la cocina, que son las empanadas, ya la parte de panadería y la de pastelería. En el caso de la de cocina, está la empanada, tenemos como 7 u 8 tipos de empanadas. Está la parte, hay una parte que vende sándwich. En la mañana se venden desayunos, huevos, pailas de huevos, ese tipo de cosas. En la panadería se venden principalmente pan amasado. Una de las cosas por las que se destacó este negocio es que no siguió al resto. ¿Ya? Me explico. Cuando yo era pequeño, acá por lo menos en esta zona en Paine, no era común comer ayuya y marraqueta. Porque en general la ayuya y la marraqueta la andaba vendiendo el carretón o una persona en moto, que pasaba una vez al día o 2 veces al día. Lo que más se comía era el pan amasado. Este negocio se creó en el 98 y ¿cómo se llama? Ese acceso al pan había cambiado. Todos ya teníamos acceso a la marraqueta y a la yuya. Porque la vendían en panaderías de acá cerca. Porque habían panificadoras grandes de acá cerca, ¿ya? Pero no había pan amasado. Entonces ellos lo que hicieron fue empezar a vender pan amasado. A diferencia del resto. Como retro. Claro, y yo sé que en general uno siempre busca, cuando compra maquinaria, comprar, por ejemplo, un horno grande, pero acá no tenían un horno grande, tenían un horno pequeño. Y eso significaba que tenías pan caliente todo el día, porque en general el horno no se apagaba. Claro. Se iban metiendo lata, sacando lata, metiendo lata, sacando lata. Y eso la hizo famosa, aparte de su empanada. ¿Ya? Ahora, no tenemos ayuya. Hasta el día de hoy no tienen ayuya. No hay ayuya. La marraqueta la estoy haciendo yo, pero la mente marraqueta es marginal.
¿ya? Así que, y otras cosas, pan de completo, pan frita, pan especiales que hago yo de masa madre, ese tipo de cosas. Mira, y ustedes tienen algo que en general en las panaderías no hay, y es que tienen mesas puestas afuera para que alguien venga, se siente, se tome un café largamente, los desayunos, etcétera. Eso que pareciera ser hoy día los dirigentes de panadería generalmente le dicen a los dueños de panadería, oye, hagan esto, métanse en el negocio de mejorar la tienda, mejorar el punto de venta, hacer que, no que se transforme en un restaurante, pero sí algo donde la gente pueda estar un poco más ahí y sacarle más provecho a ese cliente. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese aspecto específico? Yo creo que tiene que ver con el origen. Yo sé que 27 años es harto en general para un negocio, pero en comparación con otras panificadoras a nivel nacional es súper poco tiempo. Sí, claro. Entonces, acá nunca se creó esta panadería como una panificadora, sino como acá siempre se le denominó amasandería. ¿Ya? Entonces la visión era diferente. Si tú te fijas, en la sala de venta, en general, salvo algunos productos que son envasados, no se venden cecinas. Porque no quisieron que pareciera una panificadora. Pero si te encuentras sándwich, si te encuentras cosas preparadas. Claro, exacto. Muchas empanadas. Exacto. De hecho, yo sé que es poco común, pero acá nosotros desde la mañana, desde las 9 de la mañana, 8:30, hay empanadas calientes. Entonces, claro, hay que decir, oye, pero ¿cómo te vas a comer una empanada en la mañana? ¿Qué gente que come empanada en la mañana? Yo sí, pues entonces, y siempre se han hecho cosas para que la gente se consuma acá mismo. Porque el consumo de ese producto te lleva a que consuman líquido. Claro. Entonces se van a llevar la bebida o el jugo, o un jugo preparado, o un café. Tienen que tomar en cuenta que en general en los restaurantes, con lo que más gana el restaurante es con el bebestible. Porque tú puedes cobrar más. Entonces no cobráis como un negocio bar. Claro. Así que ese es el plus que se le ha dado. Falta implementar, nosotros queremos implementar una zona más cerrada para que consuma la gente, pero eso, no sé, no tenemos la típica tradición de panificadora. Yo creo que la visión fue diferente. Quiero llevarte un tema que probablemente va a ser más sensible. Ustedes hace un año atrás más o menos ¿sí? tuvieron un incendio. La panadería se quemó prácticamente por completo. No sé si me podéis contar un poco cómo fue, cómo ocurrió, qué cosas hubieran evitado eso, cuál es el aprendizaje que tienen ustedes de eso. Mira, el incendio fue en enero del 2024. La verdad es que harta gente nos responsabilizó a nosotros porque es como el típico pensamiento de que como acá hay hornos y se cocina, pensaron que acá había partido. La verdad es que partió en la casa al lado. Como esto era una casa de los 80, la división entre las casas era súper baja. La pandereta, digamos. Eran como 2 panderetas nomás hacia arriba. Exacto. Tiene que haber sido como ¿cuánto? 1 metro. Entonces se expandió por el techo. Entiendo. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes que uno tiene que tener. De hecho, ahora hicimos un cortafuego como de 3,5 metros, creo que es el máximo permitido. Y bueno, se quemó casi todo, avanzó por el techo. Lo que no se quemó, es típico esto. Los bomberos hicieron lo suyo. Para que tenía incendio, los bomberos lo terminaron de destruir. Habíamos comprado maquinaria hace poco. Habíamos comprado materias primas hace poco. El incendio fue un viernes, habíamos comprado cosas el jueves. Yo siempre tengo un aprendizaje porque nosotros nos conocimos al final haciendo clases en Arte Bianca. Que Cristian siempre ha dicho de que la principal traba que tienen este tipo de negocios es que manejan mucho efectivo, ¿cierto? Y se gasta mucho el efectivo, sí. Y no tienen ahorros a veces. Acá no había ahorro. El ahorro que había se lo comió el pago a los proveedores de las cosas que llegaron esa misma semana. Claro, el capital de trabajo finalmente estaba puesto en insumo. Y se pensó en algún momento, oye, pero ¿y si no les pagamos? La verdad es que no íbamos a poder a la vuelta tener proveedores. No hay muchos proveedores de cosas, hay 2 o 3 en el mercado, entonces es complicado. Y si ya tenían un DICOM o algo así, o estáis en el sistema financiero con deuda,
Sí. los otros te cortan Sí, claro que crédito, sí. te cortan. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje bueno a tener. O sea, si se ven con algo de plata, igual vayan guardando. No se gasten todo. Yo sé que la tentación es grande de irse de vacaciones a alguna parte, otra parte, pero traten de tener eso previsto. Y a medida que vayan creciendo, la idea es que vayan viendo, se vayan proyectando de manera grande. Eso es lo que digo yo. Si ya todo esto se había convertido en un negocio, debimos haber previsto, por ejemplo, un cortafuegos. Porque la verdad es que habíamos cotizado, por ejemplo, un seguro. El seguro era carísimo. Era como 1 millón de pesos mensuales. Ah, ya. ¿Por qué? Porque hay horno, porque hay... Y nosotros en general tenemos todo en regla. O sea, tenemos sello verde, compramos incluso hasta el extintor plateado, ese que vale como 300.000 pesos porque es para las grasas, que es el único que sirve. Pero aún así pasó lo que pasó. Entiendo. Cuando dices hay que hacer las cosas en grande, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que yo por lo menos eso lo aprendí estudiando diseño. Tú siempre puedes proyectar. Cuando tú proyectas tienes un plan de trabajo detrás. Otra cosa es que tengas las lucas. Pero si tienes un plan de trabajo, vas avanzando acorde a ese plan de trabajo. Entonces, si no tienes ese plan de trabajo o esa proyección, vas haciendo cosas pequeñas y te va quedando al final una remolacha, una menjunje de cosas, ya vaya ampliando una parte, vaya ampliando otra parte, al final veis que la última parte de atrás está súper mal hecha y si hay un incendio no van a poder salir, no sé, ¿me entendido? ¿No? Sí, O no te sí, cabe, sí. o venís así a tonta loca a una puerta y después no te cabe la maquinaria por la puerta. A eso me refiero yo, a de repente planificación. Entiendo. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasa de repente con obras, porque cuando la obra está terminada, la verdad es que ya quedó obsoleta. Entonces a eso me refiero, proyección. No estoy diciendo que si están empezando un negocio que piensen en que van a vender como un supermercado. No, pero ir adecuando la zona, ir viendo cómo Y trabajar. pensando que en el futuro probablemente dejar un espacio para un segundo horno. Exacto, un futuro por lo menos a mediano plazo. No te digo a largo plazo, a lo mejor no vaya a llegar. Ojalá lleguen a largo plazo. Pero por lo menos a mediano plazo, para que todas las metas que tengan vayan cumpliendo su objetivo final. Entiendo. A eso me refiero yo. Entiendo. Y ¿cómo se portaron? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Porque ustedes pudieron haber cerrado, pero decidieron rearmar, que me parece que fue una decisión correcta. ¿Cómo se portó la gente, o sea, las instituciones que están alrededor? La municipalidad, qué sé yo, Enel, si es que Enel acá, o tus proveedores, ¿cómo se fueron En general los proveedores se portaron súper bien. Yo agradezco completamente la ayuda que nos brindaste tú porque fue importante. Ya, la municipalidad también se portó súper bien. Nosotros el mismo día sacamos todos los escombros de acá. Con respecto a Enel, acá es CGE. ok. CGE y... No, súper lento. Nosotros armamos relativamente rápido lo que se quemó. El principal problema fueron los servicios básicos. El tema de aguas andinas y de CG, que son demasiado burocráticos para este tipo de cosas. Entonces yo te digo que nosotros todavía tenemos deuda del medidor que está quemado. Nosotros fuimos a avisar como 2 o 3 veces. El incendio fue el 19 de enero, nos llegó cuenta de febrero, nos llegó cuenta de marzo. Entonces estar arreglando ese tipo de problemas es muy engorroso. Entiendo. Muy engorroso. Así que yo creo que la principal institución que tuvimos problemas fue con CG. Todavía tenemos problemas con CG. ¿Qué fue lo más, bueno, me imagino que es eso, pero ¿qué fue lo más difícil de abrir? ¿La mano de obra fue un tema? Sí, mano de obra fue un tema porque lamentablemente tuvimos que despedirlos a todos. No se podía hacer teletrabajo como para continuar. Si nosotros los manteníamos contratados y ellos sufrían un accidente en su casa, los responsables éramos nosotros, legalmente. Vimos que con las vacaciones no nos iba a alcanzar para armar todo. Por esto que te digo yo, porque es engorroso todo. Y eso. O sea, no sé qué más. No, está bien. Ahora, hacia dónde veis tú que debe ir la panadería, la pastelería ahora? ¿Hacia dónde tú creéis que
que debe apuntar el negocio. No necesariamente esta, sino que Sí, como a nivel como nacional. pensando como país que deberíamos Lo mirar. más seguro es que yo igual estoy siempre mirando como a Europa, porque en verdad ahí está la escuela de la panadería. No es que Y ya porque generalmente van adelantados en varias Exacto. cosas. Sí. Bueno, no es que a mí me guste Europa ni nada, sino porque ellos son los que la llevan, entre comillas. Yo creo que vamos a tender más a las pequeñas o micro panaderías. Ya, no sé si la gran panadería va a ser capaz de sostener este armatoste tan grande, porque va a costar encontrar mano de obra. Yo creo que sí, va a costar encontrar mano de obra, y la mano de obra que se va a entrenar, a estudiar esto, va a querer emprender solo. Bueno, que en Artebianca pasa todo, que Todo. 80% o Exacto. 90% todos quieren De hecho, emprender. ustedes en general, las empresas que venden producto de maquinaria, siempre están como el PAC Emprende o algo así. Entonces, yo creo que eso va a suceder. Yo creo que hay que estar atento a los cambios sociales que vayan sucediendo, porque nosotros, más que estar imponiendo cosas, tenemos que ir como un velero yendo al son Hacia del allá los viento. vientos, claro. Porque a muchos amigos les ha pasado que dicen, no, yo partí así como pensando que iba a vender esto, y la verdad es que no. Vendí lo que se vendía. O sea, hice lo que se vendía. ¿Ya? Entiendo. Porque una cosa es la idea romántica que uno tenga del negocio, y la otra es el negocio real. Es cierto. ¿Ya? Así que yo creo que uno tiene que tener ciertas convicciones, ciertas cosas que uno quiere hacer. En el caso de nosotros, siempre hemos tratado de hacer las cosas con las mejores materias primas que podemos. Nosotros, cuando partimos la pizzería, incluso mi hermano hizo una carta de pizzas exclusivas como de autor, y no se vendía ni una. Y Se llegaba nosotros, la napolitana igual. napolitana, española. eh, no me acuerdo si vendíamos la ración de la hawaiana, pero Pero eres partidario que no haya la pizza, la piña en la pizza. pero sí, la española la hacíamos con jamón de pierna ahumada. Ah, o sea, le ponía ahí. Claro, la salsa siempre la he hecho yo, Entiendo. ¿ya? Con su fermentación adecuada. No puedo pretender ser tan, ¿cómo se llama? Como tan ególatra de pretender vender, por ejemplo, una pizza napolitana. Yo creo que esas cosas no, es difícil que uno, como chileno, pueda saber o empaparse de toda esa riqueza cultural que tienen los italianos. Pero sí respetar las cosas que ellos hacen y aplicarlo a tus productos. Entiendo. Yo, por ejemplo, nosotros igual hacemos pan amasado y hacemos todas esas cosas, pan de completo, pero sí aplicamos técnicas de fermentación en frío, fermentación controlada, prefermento. ¿Me entiendes? Sí, Como sí. con el conocimiento que tienen las culturas panaderas, que son de cientos de años, aplicarla a la de nosotros. Y que Que sean los pareciera, mejores productos. claro, porque evidentemente pareciera que el pan amasado, un pan, no sé si la palabra correcta es sencillo, pero pareciera Sí, ser algo así. Lo que tú hacías, agarrar este producto sencillo y levantarlo con técnicas exacto. que son más saludables también. Sí, eso mismo te iba a comentar yo, tratando de ocupar menos o sea, menos Levadura. mejoradores, menos levadura, porque al final, si no cuidamos mucho al cliente, a los 40, 50 años el cliente ya va a tener diabetes, hipertensión, y no te va a comprar nada. ¿Hacia dónde tú crees que va el producto? Porque me dijiste, ok, las panaderías debieran mirar hacia qué hacer porque le va a faltar mano de obra en el futuro. ¿Mm? ¿Qué crees tú que debería ser la panadería o pastelería respecto al tema del producto propiamente tal? O sea, meterse más con sabores nuevos, irse más a lo clásico. Yo creo que depende mucho del sector en el que estés. Nosotros con los alumnos de repente teníamos discusiones porque, como te digo, era muy variada el abanico de alumnos que teníamos. Entonces de repente tenía una persona de Puente Alto, La Pintana, sin desmerecer el lugar ni nada, pero ellos me decían, a mí me va a ser difícil vender un pan de masa madre. Claro, porque culturalmente es mucho, tiene de mucho más carbohidrato, mucho más, Claro, más grasa, azúcar, sal, etc. claro. Entonces yo le decía, pues vayan probando a poco, pero sí deberías tener o visualizar que tiene que haber un producto estrella en tu negocio que sea de gran consumo, y los otros de consumo más marginales. Nosotros acá el pan de gran consumo que hay es el amasado. Amasado. Y los otros especiales que hago yo son de menor consumo. Ya no están afuera todos esperando mi pan de masa madre. No hay 100 personas, pero hay 5.
Entiendo. ¿Ya? Entonces ahí vais complementando también, porque aquí viene el de pan amasado y el de masa madre. Claro, que si no tuviera el de masa madre, él se iría a Sea otro otro lugar. bar. Y hay que ir viendo la forma de hacer un mejor producto, porque si pasa lo que yo creo que puede pasar, que va a haber más competencia en micropanadería, la competitividad va a hacer que te tengáis que destacar por sobre el otro. Estoy de acuerdo. De hecho, si te fijas, antiguamente, hace 10, 15 años atrás, no había tantos restaurantes. O, por ejemplo, restaurantes de comida peruana. No, claro, Ahora hay muchos y vas seleccionando cuál es mejor, ¿no? estoy de acuerdo. Ahora, todo esto es porque el país va creciendo. El país Exacto, va creciendo sí, económicamente, sí. entonces se montan más restaurantes porque Sí. más gente va a los restaurantes. Y no solo eso, yo lo discutí en algún momento con mi hermano, es también que la gente va afinando el paladar. Claro, Entonces muchas veces a uno le pasa que cuando chico comía en un lugar encontraba algo espectacular y vaya ahora y no, sabéis que no era nada tan bueno. claro que sí. Entonces, Porque ya comiste la papa frita, aunque sea, claro, la comiste en muchos lugares muchos distintos y ya lugares. podéis distinguir. O te mandaron por la pega en algún lado y comiste en otro lado y encontraste espectacular en otro lado, entonces... Mm, entiendo. Sí. ¿Qué consejo le daría a alguien que va a partir en este mundo de las harinas? Mira, yo igual hice hartos cursos de como emprendedores, o mi primera panadería en Arte Bianca. Y creo que eso aplica como para todos los de este rubro. Eh, Tienen que impregnarse principalmente de los costos que esto puede tener. Ya yo tuve una discusión con un arquitecto una vez. Yo le decía, mira, el trabajo es pesado, tienes que estar temprano trabajando, tienes ciertos costos físicos, por ejemplo, pero tiene también lo bueno. Porque yo le y en ese momento este tipo me decía, pero es que tú estás tratando de darme para atrás lo que yo quiero hacer. ¿Cachai? Pues, por ejemplo, el 21 de mayo nosotros trabajamos. Sí, claro. ¿Ya? Y así, para el 18 de septiembre trabajamos también. Entonces, yo le decía, no, es que la idea no es tirarte para abajo lo que tú quieres hacer, es que tú tengas claro esto, porque seguramente tú vas a invertir dinero y tiempo en eso. Entonces, no solo enamorarse de la cosa romántica que es la cocina, la panadería o la pastelería, sino que también saber los costos que eso puede tener cuando tú te pones a vender eso, porque cocinar en la casa es muy diferente. No, claro, y probablemente el mayor costo es el personal o el familiar. Exacto. Ese es el mayor costo. Exacto. Realmente. Saber los pros y los contras para que puedan asumir ese riesgo. No tirarse a la piscina sin nadar, sino que aprendan a bracear un poco antes. Claro, bueno, pasó mucho en la pandemia que muchos empezaron a hacer pan en su casa y por redes sociales y la cuestión funcionó perfecto. Hasta que ya empezaron a ver que el sábado no podían carretear, porque el domingo había que empezar temprano, y ya cuando como que todo volvió a la normalidad, muchos dejaron el negocio de lado y volvieron al banco, a la farmacia. O el pagar un negocio, o pagar la boleta, el IVA, o pagar todas esas cosas que son cosas que uno tiene que asumir, o recibir al Seremi de Salud, o recibir al Servicio de Puesto Interno, ¿cierto? Son costos que uno también tiene que asumir cuando tiene un negocio. Estoy de acuerdo. De hecho, usted es tan claro que ahora se está vendiendo mucha maquinaria usada de la pandemia. O sea, claramente, hay mucho, Facebook Marketplace está lleno de ofertas de esos equipos, de personas que partieron y luego al andar se dan cuenta que en realidad tiene algunos costos que no pensaron inicialmente. Exacto. Y ya la cuestión se complica. Efectivamente hay maquinaria del rango emprendedor dando vuelta bastante. Sí, por supuesto que sí. ¿Con quién yo debería tener esta conversación? ¿A quién de este panorama tú crees que yo debería entrevistar? Da lo mismo si es técnico, si es tecnólogo, profesor, panadero, idealmente. Pero ¿a qué persona tú crees que es una persona relevante en... Me complica, porque ya he entrevistado a otros que yo considero que son relevantes dentro de la panadería. Ah, mira. Sí. No sé en este momento ¿A quién habréis dicho? ¿A quién habréis dicho? ¿Al Luigi Rifo? Ah, Luigi. Sí. Creo que es importante dentro del... De todas maneras. Tiene harta influencia. Sí, y es el primer embajador del pan que hubo acá en Chile, creo. Entonces era importante. Sí, no sé qué más, yo en verdad no me muevo mucho en el rubro de la panadería, porque como trabajamos tanto tiempo, que muchos alumnos a mí me preguntaban muchas veces así como, oye, ¿a dónde puedo ir
Si es que yo no recorro panadería porque estoy en la panadería todos los días. Claro. Entonces mi día libre, no voy, no voy a ir a comerme un pan a otro lado. No, claro. Y aparte que me queda un poco lejos. No sabría decirte yo a quién. No, pero qué bueno que más adelante, claro. Qué bueno que tenía el Luigi en la cabeza. Y sí, es que el Luigi es relevante y creo que no tiene tanto auge como otras personas que son influencers, por ejemplo. Entiendo. Ya creo que la importancia que tiene él con ser entrenador de personas que van a la Copa del Mundo, con ser el primer embajador del PAN acá en Chile, creo que es más importante que el... Sí, y aparte persona en las redes. Ha paquetizado bien las capacitaciones que hace y también se fogueó bien en panadería tradicional, tanto como en panadería más artesanal. Yo no lo conozco, eso sí. ¿En serio? No lo conozco. Mira. Pero sí sé sobre él. Él estuvo con Adrián también, el profe francés que tuve yo. Con Adrián a lo mejor podría ser, pero yo no sé. Adrián es anti-redes sociales, así que no sé a dónde estará. Creo que fue importante para las generaciones de nosotros que estuvimos en Arte Bianca, así que son de las primeras. Sí. Así que ellos dos podrían ser, pero a Luis ya lo entrevisté. Bien. Oye, pucha, nada, pues, muchas gracias por recibirme, por compartir este ratito conmigo, tu sabiduría sobre todo, tu experiencia con temas buenos y con temas más traumáticos. Aprovechamos de saludar a toda tu familia que siempre están acá en el negocio y siempre han sido tan cariñosos conmigo también. Así que nada, amigo, te agradezco mucho. Sabes que cuando quieras vienes para acá. Sí. Esta es tu casa, así que nada. Así me siento. Así que, eres de los pocos amigos que tengo en panadería. Muchas gracias. Amigos, agradecemos entonces a Oscar por habernos recibido, a ustedes por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, lo hacemos con mucho cariño y vamos a ir a visitar entonces a más personas para seguir en nuestras conversaciones en la Huerta del Horno. Muchas gracias, hasta pronto.